Hola, qué placer poder saludarte. Bienvenido, bienvenida a nuestro programa Felicidad Plena, donde estamos estudiando el fascinante libro profético de Daniel. Hoy vamos a considerar el capítulo número 2 del libro profético de Daniel, como bien te decía. Y recordá que en nuestro estudio estamos haciendo un estudio textual de la profecía, es decir, que estudiamos capítulo a capítulo, texto a texto. Tenemos una cosmovisión bíblica, es decir, una visión de conjunto de toda la Biblia. Consideramos el plan de salvación y recordamos que el centro del libro profético de Daniel es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a considerar el tercer milenio, vamos a hablar del nuevo orden mundial, del juicio final y también vamos a hablar acerca del tiempo del fin, es decir, el tiempo en el que estamos viviendo. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 46, versos 9 y 10, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Es decir, nuestro Dios en quien confiamos, Él conoce el futuro, el tiempo, y Él lo revela a sus siervos, los profetas, como en este caso a Daniel, y mediante esa revelación también nosotros podemos conocer el tiempo en el que vivimos, el tiempo del fin, y entender que en la profecía bíblica Dios se revela, se manifiesta y actúa en la historia humana, pero también en tu vida y en la mía también. 3 años han pasado desde la llegada de los cautivos de Jerusalén. Estamos ahora en el año 603 a.C. Daniel y sus compañeros han pasado con éxito el examen del rey, como lo vimos en el capítulo número 1 del libro de Daniel. De ahora en adelante pertenecen a la clase de los caldeos o a la región de los babilónicos. El sueño del rey Nabucodonosor es lo que vamos a considerar en este capítulo número 2. Y dice el capítulo 2 de los versículos 1 al 3. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que turbó su espíritu y no pudo seguir durmiendo. Y el rey mandó a llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le mostrasen su sueño. Vinieron pues ante el rey. El rey les dijo: tuve un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Es decir, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, sabía que era importante, pero no recordaba y mandó a llamar a los sabios, a los astrólogos y a los adivinos para que pudieran interpretar el sueño. El sueño del rey. En Babilonia se creía que los sueños eran mensajes divinos. Algunos dormían en templos para recibir mensajes divinos. Nabucodonosor se olvida del sueño, probablemente porque se sentía abrumado por el sueño. O en Babilonia se pensaba que olvidarse del sueño era una señal de que Dios estaba enojado con él. De cualquier forma, Nabucodonosor olvidó el sueño y ahora desea recordarlo y entender también su interpretación. Dice Daniel capítulo 2 versículo 4, Rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Pero ninguno de los sabios, astrólogos, magos ni adivinos pudo interpretar ni conocer el sueño del rey Nabucodonosor. Así que Nabucodonosor, enfurecido, enojado, mandó a que los matasen a todos. Pero Daniel pidió tiempo para orar, pedir la revelación al Señor, y el Señor definidamente contestó su oración. El sueño del rey lo olvidó, convocó a los sabios, astrólogos, magos y encantadores, pero no pudieron revelar el sueño ni su interpretación. El rey decreta la muerte de todos ellos. Daniel y sus compañeros oran a Dios por ayuda y definidamente Dios va a responder su oración, como lo hace con tu oración y con mi oración también. Dice Daniel capítulo 2 versículo 23, A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fortaleza. Fue el Dios de lo alto el que dio la sabiduría a Daniel para interpretar, conocer el sueño y justamente su interpretación. Dice la escritora cristiana Elena de White de la siguiente manera: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos,
sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Esto lo declara en El Camino a Cristo en la página 93. Orar es abrir nuestro corazón a Dios. En todo momento lo podemos hacer, en momentos de dificultades, de luchas, de problemas, como lo hizo Daniel, y el Señor escuchó y contestó su oración, como lo puede hacer con tu vida y la mía también. ¿Hay un Dios en los cielos? Claro, que revela los misterios. Dice Daniel capítulo 2 en los versículos 20 al 22, dijo Daniel: alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque de Él son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Definidamente, el sueño de Nabucodonosor y el mismo sueño que recibió Daniel y su interpretación iban a servir para conocer el devenir de la historia hasta el tiempo del fin, es decir, hasta el tiempo en que nos encontramos actualmente. Dice Daniel capítulo 2 versículo 24, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Así que Daniel es llevado a la presencia del rey porque Dios le mostró su interpretación y ahora Daniel le va a mostrar la interpretación al rey Nabucodonosor. El sueño del rey en Daniel capítulo número 2. Dicen los versículos 31 al 34, tú, oh rey, viste ante ti una estatua majestuosa. Esa estatua era enorme y muy brillante. Estaba en pie ante ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano que hirió a la estatua en sus pies de hierro y de arcilla y los desmenuzó. Este era el sueño que soñó el rey Nabucodonosor, que Dios le reveló a Daniel y que ahora Daniel le muestra el sueño y su interpretación. Ahora, he aquí la interpretación. Daniel capítulo 2 versículo 38 declara, tú eres aquella cabeza de oro, el metal usado generalmente en Babilonia. Babilonia tuvo su hegemonía desde los años 605 al 539 a.C., pero luego continúa, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Aquí quiero agregar algo. Siempre la profecía, cuando menciona el simbolismo, el mismo capítulo va a declarar lo que significa. Es decir, no tenemos que salir del libro de Daniel en este caso para entender que la cabeza de oro con la que soñó el rey Nabucodonosor es Babilonia misma y que luego iba a seguir otro reino. Nosotros, por la historia, por los libros de historia, conocemos la sucesión de los imperios mundiales. Babilonia, luego Medo-Persia. La plata era el metal utilizado para el sistema tributario entre los medos y los persas, y Medo-Persia tuvo su hegemonía desde el 539 al 331 a.C. Dice Daniel capítulo 2 versículo 39, después otro tercer reino de bronce dominará en toda la tierra. En Grecia se utilizaba el bronce para la armadura. Grecia tuvo su poderío, su hegemonía en el mundo desde el 331 al 168 a.C. Y recuerden que la profecía se va a ir repitiendo y ampliando. Ya vamos a ver en los capítulos de la sección profética cómo estos reinos nuevamente son mencionados en el libro de Daniel y la historia lo va confirmando. Y dice el capítulo número 2, versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. En Roma se utilizaba el hierro para la armadura. Roma tuvo su hegemonía y poderío político desde el 168 a.C. al 476 después de Cristo. Esto es en su fase imperial. Dice Daniel capítulo 2 versículos 41 al 44, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero,
y en parte de hierro, será un reino dividido. El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Luego del 476 después de Cristo, cuando Roma tuvo su hegemonía en el área imperial, iba a suceder otro tipo de imperio, que lo vamos a considerar progresivamente en la sucesión de los próximos capítulos, pero este aspecto fundamental de la estatua lo vamos a considerar en el capítulo número 11 del libro de Daniel, así que te invito a que no te pierdas ninguna parte, ninguna sección de todo lo que iremos desarrollando a lo largo de los siguientes capítulos de la serie de las profecías bíblicas del libro de Daniel. El barro cocido representa un poder de naturaleza diferente. Dice el libro de Isaías en el capítulo 64, versículo 8 de la siguiente manera: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Tenemos buenas razones para creer que el barro cocido representa un poder de naturaleza religiosa. De todas formas, iremos considerando estos aspectos a lo largo de todo el libro de Daniel. Desde el punto de vista histórico, esto significa que luego de la disolución del Imperio Romano, asumiría un nuevo poder, uno religioso, aunque más o menos relacionado con el poder político de Roma. Este poder político religioso aún debería estar vivo en la actualidad, puesto que según el texto sobreviviría hasta el tiempo del fin. Así que ahora vemos un resumen de la estatua y los imperios que se sucedieron a lo largo de la historia. La sucesión de los imperios mundiales, la cabeza de oro simboliza a Babilonia. Y recuerden que la profecía es simbólica. Mucha de la profecía está representada en lenguaje simbólico. Los pechos de plata representan a Medo-Persia. El vientre de bronce representa a Grecia. Las piernas de hierro representan a Roma. Y los pies de hierro y barro representan a estos poderes divididos en el tiempo del fin. No se unirán el uno con el otro. A través de los siglos, fueron muchos los hombres ambiciosos de talento que trataron de unir a Europa en el intento para lograr reunir los trozos dispersos del Imperio Romano de Occidente. Carlomagno en el siglo VIII, Carlos V en el siglo XVI, Luis XV en el siglo XVIII, Napoleón en el siglo XIX, el Kaiser Guillermo II y Adolfo Hitler en el siglo XX. Aparecieron sucesivamente en el escenario de la historia en el afán de alcanzar este cometido, pero todos fracasaron sin poder anular lo anticipado proféticamente por la palabra de Dios. Es decir, humanamente hubo intentos, pero estaba predicho por la palabra profética de que no se unirían. Solo Dios conoce el futuro del mundo. Por primera vez, los poderes de la tierra sienten la necesidad de fusionarse o de reunirse para fomentar alianzas. La OTAN, la ONU y otros, movimientos ecuménicos de alianza religiosa, pero recientemente la humanidad ha estado tratando una alianza más audaz, el nuevo orden mundial, tema que trataremos a lo largo de la serie del libro profético de Daniel. El reino de Dios, finalmente, acabará con los reinos humanos, permanecerá para siempre. Dice el libro de Daniel en el capítulo 2, versículos 44 al 45, cortada, no con mano, hirió y desmenuzó la estatua y llenó toda la tierra. El pensamiento babilónico consideraba la montaña como el domicilio de los grandes dioses. Para Nabucodonosor, entonces, la alusión al gran monte en el versículo 35 es muy clara. La piedra que del monte fue cortada, según el versículo 45, y arrojada desde los cielos, representa un reino de origen divino. Para la mente hebrea, la montaña simboliza a Sión, según Daniel capítulo 9, versículo 16, o Jerusalén, y por extensión, residencia celestial. Allí radica nuestra fe, nuestra esperanza. Los reinos a lo largo de la historia se fueron sucediendo y fracasando y cayendo,
pero se establecerá un reino eterno que no será jamás destruido, que no es humano, que es trascendente. La piedra. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 18, versículo 31, ¿quién es Dios sino solo el Eterno? ¿Quién es la roca sino solo nuestro Dios? La palabra de Dios nos dice que la roca, la piedra, es Dios. El libro de los Salmos en el capítulo 89, versículo 26 declara, me llamará mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Es decir, al final del sueño que tuvo Nabucodonosor y que también recibió Daniel, para que entienda y comprenda lo que iba a suceder a lo largo de la historia, finalmente Dios establecería su reino eterno y que finalmente el final de la historia de este mundo sería con la intervención de Dios. La piedra. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 95, verso 1, venid, cantemos alegremente al Eterno, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. El libro de Mateo en el capítulo 16, verso 18 declara, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. También el libro de Primera de Corintios en el capítulo 10, versos 3 y 4 declara, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. De manera que aquí se confirma lo que vemos a lo largo de todas las Sagradas Escrituras y de la Biblia. Jesús volverá por segunda vez. Así concluye el sueño del Rey, así concluye la explicación y así también concluye la historia de nuestro mundo con la intervención de Jesucristo en la historia humana. Dice el texto de Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 6, acercaos a Él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Por eso dice la Escritura, pongo en Sión la principal piedra del ángulo elegida, preciosa. El que crea en ella no será defraudado. Claro que sí, nuestra confianza está en el Dios de lo alto, en Jesús, que es el centro vital de la profecía. Y recordad que, como dijimos en el capítulo introductorio, la profecía tiene un fin salvífico y el centro de la profecía es Jesús, y lo vemos aquí también. Los eventos finales de Daniel, la segunda venida de Jesús, las naciones del mundo llegan a su fin y Dios establecerá su reino eterno. Su reino durará para siempre. Jesús será ungido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene a la tierra a reinar en su reino eterno. Allí radica nuestra fe, nuestra esperanza. Dice el texto de Daniel en el capítulo 2, versículos 46 y 47. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Vamos a ver que en todos los capítulos, al final, se adora y se alaba al Dios de lo alto, al Dios del cielo, porque Él interviene, actúa y se manifiesta. Nabucodonosor ahora cree en la existencia de Dios, pero todavía no lo adora. ¿Cómo es tu experiencia personal con el Dios que conoce el futuro, que conoce lo que está por venir, lo que está por delante, lo que está por llegar? Para nosotros en parte la profecía de Daniel es historia, pero en su momento fue profecía. Estaba predicho que iban a sucederse estos imperios mundiales, pero él conoce todavía lo que está por delante, lo que está por venir, lo que está por llegar. El texto clave de Daniel capítulo 2 son los versículos 20 al 22 que dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El tema del capítulo 2, Dios es el gran revelador, pues Él es el único que revela y también dirige el futuro. Vemos la oposición del profeta verdadero en relación con los profetas falsos. También en el tiempo del fin, sabremos que solo el Señor, a través de su palabra, es el que conoce
los tiempos, el que conoce el futuro. Y este Dios que conoce la historia, que conoce el futuro, que conoce lo porvenir, también conoce tu vida. Y quiere darte también la oportunidad de que tengas una experiencia personal con Él, a través de la oración, de la lectura de la palabra, de la asistencia a la iglesia, porque Él te conoce, pero desea que también lo puedas conocer. Le darás tu vida, le darás tu corazón. Yo te invito a que podamos estudiar juntos el fascinante capítulo número 3, un decreto de muerte, que es el próximo capítulo del libro de Daniel que vamos a estudiar juntos. Y ese Dios que conoce la historia, que conoce tu vida, también quiere conocerte y que lo conozcas íntimamente, profundamente, estrechamente, porque solo Él puede darte paz, esperanza y también felicidad. Y recordá que felicidad empieza con fe.